Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Es un placer tenerlos conmigo el día de hoy que estamos charlando sobre la carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Éfeso. Nuestro estilo en Crecer a Fondo no es tan académico, no es tan preciso, es más bien una charla, como si estuviéramos aquí en la misma mesa sobre una buena taza de café, compartiendo ideas, compartiendo vida. La Biblia no es un objeto de estudio, es una carta de amor que Dios mismo ha escrito para nosotros, no para mí, sino para nosotros. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, todos los verbos casi están en forma plural porque este es el sentido, somos el pueblo de Dios. Así que por supuesto los principios tienen aplicación para mi vida, pero básicamente estamos hablando entre familia, entre amigos. Y el día de hoy llegamos a hablar de una porción en el capítulo 6 de esta carta de Pablo a los Efesios. Estamos hablando de unos cuantos versículos, 5 a 9. Efesios 6, versículos 5 al 9. Y tan solo quisiera leer lo que vamos a ver acá. Y luego vamos a charlar, porque creo que tiene muchas cosas de importancia para nuestra vida cotidiana. Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. No sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Sirvan de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo, literalmente esclavo, o libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de Él. Ahora sí, es muy interesante este pasaje porque tiene que ver con nuestro trabajo, nuestra vida laboral. Y lo más interesante es que en este contexto, y hablemos un minuto para repasar esto del contexto de todo el libro de Efesios. Pablo tiene cierto estilo en todas las cartas que escribe. Comienza con ciertas verdades, conceptos, principios. Habla de quién es Dios, quiénes somos nosotros y todo esto. Y luego en la segunda parte de su carta, habla de sus implicaciones, su aplicación práctica, cómo contextualizar la verdad en nuestra vida diaria. Así que ahora que estamos llegando al final de esta carta a los Efesios, estamos plenamente en la parte práctica del libro. Y comenzando en el capítulo 5, Pablo está hablando de cómo vivir la vida cristiana, cómo es estar en Cristo y entender que Cristo está en nosotros, cómo vivir nuestras vidas como seguidores de Cristo Jesús en el mundo real, en las relaciones interpersonales, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Todo esto es lo que estamos viendo. Y anteriormente, en otros episodios, hablamos un poco sobre la vida familiar, sobre el matrimonio, sobre lo que es ser padre, todo esto. Y ahora estamos hablando, como digo, de nuestro trabajo, nuestra vida laboral. Esa es la cosa quizá más importante que quisiera compartir contigo el día de hoy. Es imposible
como seguidor de Cristo Jesús, dividir nuestra vida en compartimentos. Esta es la tendencia natural humana. Tenemos nuestra espiritualidad, lo que hacemos en la iglesia y lo que hago en estos momentos que tengo mis devocionales, cuando leo la Biblia, oro, y luego tengo mi vida laboral, mi trabajo, luego la familia, luego los amigos y también tengo mi ministerio. Escúchame bien. Lo que Pablo pretende comunicar en esta carta es simplemente que nuestro ministerio no es una porción de nuestra vida. Nuestro ministerio es cómo vivimos nuestra vida de fe, cómo vivimos en la vida personal, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo tratamos a los miembros de la familia, cómo somos de hijos, de hijas, de padres, de tíos y tías y abuelos y abuelas, y también nuestro ministerio tiene que ver también con el trabajo. Y quizá la cosa más importante para mí es ayudarte a entender que el ministerio no es una porción de lo que estamos haciendo. Que ya son las 5, ya puedo dejar de trabajar para ir a mi ministerio. No. Tu ministerio comenzó en la misma hora en que te levantaste esta mañana. Cuando amaneces, comienzas tu ministerio. Y tu ministerio termina cuando estás listo para acostarte en la cama. Es todo el día. Es en cada aspecto de la vida. Mi trabajo, mi ministerio, la misma cosa. Mi familia, mi ministerio, la misma cosa. Es imposible separar tu ministerio, tu propósito, tu significado de lo que haces en lo que fuera la esfera de la vida, personal, familiar, trabajo, comunidad, es igual. El peligro es el peligro de separar nuestra vida espiritual de nuestra vida secular. Ahora, yo entiendo que de vez en cuando hablamos así, pero cuando estamos hablando y pensando de una forma bíblica, no tiene sentido. Es una cuestión de integridad personal, que quiere decir que soy la misma persona en cada momento y en cada circunstancia. Entonces, tenemos que entender que cuando Pablo aquí comienza a hablar de nuestro trabajo, para decirlo así, y yo sé que es un poco difícil para nosotros captar lo que Pablo está diciendo cuando está hablando de esclavos y maestros, amos. Nosotros vivimos en otro mundo, más o menos, pero aún en el día de hoy hay esclavitud. En algunos lugares del mundo, en un sentido muy literal, pero también en los países muy desarrollados, tenemos esto que se llama human trafficking, que es una forma de esclavitud. Es horrible. La esclavitud es algo que es la consecuencia del pecado, por supuesto que sí. Pero qué interesante que cuando Pablo llega a hablar de esto, y tenemos que entender que una buena porción de la población en el mundo romano tenía que ver con esclavos, la esclavitud. Hubo circunstancias que para nosotros son extrañas, médicos que son esclavos, ingenieros que son esclavos, etc. Pero la cultura es diferente. Aquí Pablo no está aprobando la esclavitud, por favor que no,
No es eso. Pablo está reconociendo la realidad de la cultura en que él vivía, de su mundo, del día de él. Y él quiere instruir a los creyentes, más bien no solamente creyentes, sino los seguidores de Cristo Jesús. Me gusta mucho más esta frase que creyente, porque uno puede ser creyente sin seguir a Cristo. Uno puede ser creyente en Cristo Jesús, pero vive para servir sus propios intereses y no para seguir al Señor. Entonces Pablo quiere compartir con nosotros lo que es entender nuestra misión y nuestro ministerio de 24 horas cada día. Y el mismo principio operativo que encontramos en este pasaje se puede aplicar al jefe, al amo y también al empleado, al esclavo. Y es un principio de, ¿cómo dijera? Satisfacción, contentamiento, quizá. Es un principio que Pablo menciona varias veces. Por ejemplo, a los corintios, Pablo les dijo, cuando uno permanezca en la condición, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo, porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo, es hombre libre del Señor. De igual manera, también el que es llamado siendo libre es esclavo del Señor. Interesante, ¿no? Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Para entender Efesios 6, tenemos que entender estas palabras de 1 Corintios 7, porque Pablo está diciendo, oigan, hay cosas sobre las cuales no tenemos control como seres humanos. Y si te encuentras en la esclavitud en este momento, pues no es por culpa, es algo que posiblemente no tienes la oportunidad para cambiar en este momento, pero si acaso tengas oportunidad, por supuesto, pero tenemos que entender que todos nosotros en Cristo Jesús somos personas libres, pero a la misma vez todos somos esclavos del Señor. Me explico. Muy importante entender esto. En mi trabajo que hago de planificación personal, organizacional, etcétera, unos procesos que yo trato de usar para ayudar a la gente a descubrir cuál es su propósito y todo esto, hay tantas personas que no son personas contentas. Se quejan de su trabajo, se quejan de su jefe, se quejan de las circunstancias y todo esto. Óyeme, yo entiendo, no hay situación perfecta en este mundo, no hay vida perfecta, no hay persona perfecta. Y hay cosas sobre las cuales en este momento no tenemos ningún control. Está bien, posiblemente algún día sí, vamos a aprovechar. Pero por el momento vamos a procurar lo que es quedarnos contentos en las circunstancias en que nos encontramos. O sea, la idea acá es simplemente entender que no es tu carrera, no es tu posición que debe ser la motivación principal en la vida. Es parte de lo que somos, por supuesto que sí. Tenemos que estar contentos de ser lo que somos y contentos con lo que tenemos. Otro pasaje viene a la mente. Me refiero a Filipenses 4, versículo 11 y adelante. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido
a contentarme con lo que tengo. ¿Cuántos que dicen ser seguidores de Cristo Jesús podrían decir lo mismo? Pablo dice que es algo que he aprendido. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sigue diciendo, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Y luego concluye con esa frase tan famosa que sacamos fuera de contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pasaje más para entender este pasaje tan importante en Efesios 6. Es un pasaje de la carta, la primera carta que Pablo escribió a su hijo en el ministerio, Timoteo. Timoteo 6:6. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podemos sacar, así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Otra conclusión muy famosa que con frecuencia sacamos de su contexto. En cada uno de estos pasajes, Pablo está hablando de contentamiento. Y por eso ya no es cuánto necesito ganar, sino es cómo vivo de lo que Dios provee. Otra forma para expresar lo mismo es decir que ya no soy dueño, sino soy gerente de lo que Dios me ha dado. Y yo creo que en muchas circunstancias tenemos la idea que, bueno, esto es lo mío. Como si siempre estuviéramos con los chicos en la escuela, en la primaria. No, esto es mío, es mío, es mío. Y como seguidor de Cristo Jesús, tenemos que entender que no tengo lo mío. Lo que tengo es de Dios. Y yo no soy dueño. Yo tan solo soy gerente. Yo recuerdo hace muchos años, yo recién convertido, y he compartido varias veces la historia de una mujer evangelista pentecostal que tuvo mucha influencia en el desarrollo de mi fe como joven. Y por primera vez en mi vida, yo pude comprar un carro, que era no un carro del año, por supuesto, era universitario, pero un carro que para mí era pues otro nivel. Yo compré mi primer carro de mi abuela por un precio de $50, imagínate. Y honestamente el carro valía como $50. Un carro muy anticuado, tenía no sé cuántos años en aquel entonces, uno de los viejos que hoy tendría un precio muy alto por antiguo. Pero este carro nuevo fue tan especial. Ya estaba trabajando un poco y estaba orando para comprar el carro, y llego a la casa de esta mujer y su marido, y yo tan orgulloso de lo que Dios me había dado. Y entonces llego a la casa, toco la puerta,
vengan, quiero que vean el carro que tengo, que es nuevecito para mí, todo esto, que muy lindo, que el color, que el poder, que esto, que el confort, que no sé qué. Y ella me felicitaba, qué bien, hijo, qué fantástico. Mira, que has dado el carro al Señor. Y yo dije, ¿qué? No, es que no, el Señor me dio a mí el carro. Así fue la mentalidad. No, Dios me dio este carro. No, hijo, no, mira, es que cualquier cosa que tengamos es porque Dios nos ama, es por su gracia. Y por eso es una buena práctica entregar lo que fuera a Él. Una expresión formal de nuestra gratitud y también el reconocimiento de que no somos dueños de nada. ¿Cuántas veces tenemos esa actitud, no? Mira lo que Dios me ha dado. Mi casa, mi propiedad, mi empresa, mi familia. Todo esto es lo que el Señor me ha dado a mí. Cierto, pero muy importante entender que no soy dueño de nada. ¿Quién es dueño del ganado en este mundo? Dueño de las montañas, dueño de los mares, dueño de las estrellas y dueño de cada uno de nosotros, ¿no es Dios? Entonces, mi amigo, y todo esto es simplemente para prepararnos, para profundizarnos en este pasaje. Y este pasaje comienza con esta actitud de contentamiento, satisfacción, gratitud por lo que el Señor nos ha prestado, quizá mejor. Porque nada es permanente en este mundo. Y no somos dueños de nada. Así que mira el carro que Dios me ha prestado. Pero es de Él. Que me hace pensar. Hace poco compré un carro nuevo. Y estoy recordando en este momento la lección de mi juventud. Yo tengo que asegurar que entiendo yo que este carro no es mío. Es algo que Dios, por su gracia, por su gran amor leal hacia mí, que me ha prestado. Esta es la actitud que tenemos que llevar a nuestro trabajo, siendo amo, siendo esclavo, siendo empleado, siendo profesional. El trabajo que tenemos es algo que Dios nos ha prestado para poder, escúcheme, realizar nuestro ministerio. Es imposible separar nuestro ministerio de nuestro trabajo. En el próximo podcast vamos a hablar siempre de este tema, siempre de nuestro trabajo, nuestra misión, nuestro trabajo. Iguales. El día de hoy en este podcast, mi misión principal ha sido establecer este concepto operativo, que no tenemos nada. Y si tenemos trabajo, es algo que Dios nos ha prestado para poder realizar nuestra misión. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente podcast, el hecho de que si yo soy esclavo, y no puedo cambiar mi condición, está bien, voy a estar contento porque entiendo que Dios me ha puesto en esta posición con una misión que es mi ministerio. Entonces, ¿cómo lo hago bien? En el próximo episodio de Crecer a Fondo, vamos a ver las instrucciones que Pablo da a los jefes y las instrucciones que Pablo da a los empleados. ¿Dónde estamos nosotros en este cuadro? Gracias por acompañarme y espero verte aquí mismo en el próximo
episodio de Crecer a Fondo.